Bueno, comenzamos. Buenos días. Buen día. La clase de hoy, tomar en cuenta que nos quedan las clases de julio nada más, ¿no? Estamos terminando. En agosto comenzamos otro. Es los jueves a las 8 de la noche, la clase. Les cuento por las dudas, alguna de nosotras de repente decida prenderse en ese, se suma a ese horario, se suma a ese grupo, un nuevo grupo, y por ahí, si siente la necesidad de seguir haciendo, se suma con nosotros de noche. Entonces nos están quedando estos últimos días a los cuales le vamos a ir dedicando algunos temas que propongo yo, pero por ahí ustedes pueden decir, bueno, me está faltando esto y por ahí lo hablamos. Hemos venido trabajando en cuanto a diagramación de clases, que es el tercer mes. En este diagramación de clases, la idea es descubrir que uno para poder dar una clase tiene que generar como una estructura a veces, ¿no? También puede surgir de la plena intuición de una, ¿no? Pero al principio a mí me parece que en el aprendizaje está bueno poder conversar en torno a ciertas estructuras para darnos cuenta si estamos comprendiendo bien, si tenemos la suficiente comprensión del tema como para poder funcionar intuitivamente. Porque si no, puede ser que parta simplemente de una ocurrencia de cómo uno acomoda los temas y no le dé resultado al alumno. Entonces partimos de una estructura donde planteamos que vamos a diseñar una clase en distintos bloques. Esos bloques o segmentos de la clase, cada uno puede ir titulado de una manera en particular. Ese título tiene que ver con el objetivo o destreza que busquemos desarrollar en ese bloque, como por ejemplo armonizar la energía, conocernos más, desarrollar la atención, desarrollar la conciencia corporal. Entonces una clase se armaría con distintos bloques. Esos bloques nos permitirían tirar una hora de clase con una actividad tan particular como es la meditación, que podría significar estar una hora sentado. Y al estar una hora sentado, decir, bueno, ¿quién se banca una hora sentado? ¿Quién le gusta una hora sentado? ¿Quién le sirve una hora sentado? Entonces, empezar a ver eso. El tema de la meditación es un tema muy, muy especial. Generalmente las personas vienen a una disciplina sabiendo qué van a lograr y tienen que descubrir cómo hacerlo. En meditación no es así, ¿no? En meditación la persona viene entusiasmada con meditación, curiosa con meditación, pero no entendiendo del todo a dónde se llega con meditación ni qué es meditación. Para algunas personas meditar es cerrar los ojos, respirar ahí. Para otras personas es estar consciente. No distinguimos del todo qué es estar consciente, cómo puede influir en nuestra vida estar consciente. Hay una serie de cosas que por ahí se nos escapan. A lo mejor alguna de ustedes no la tiene muy clara con respecto a meditación, entonces no tome en cuenta para usted lo que estoy diciendo. Pero hablando de público en general, la mayoría de las personas vienen a meditación sin saber qué es meditación, sin saber qué se logra con meditación, sin saber cómo se logra. Entonces, ese separar en segmentos así nos puede servir también para ir dividiendo objetivos. De manera que la persona dice, bueno, estoy aprendiendo a relajarme, estoy aprendiendo a atender, estoy aprendiendo a observar mi mente, estoy aprendiendo a conocerme. Y cada una de esas cosas se especifica, se explicita más en cada segmento. Entonces, ante esa diagramación de clases, planteamos que hay distintos desafíos. El apunte les presenta 3. Uno es decir, bueno, partamos con dar una clase simple, que a la persona le sirva y le guste. Bueno, vamos a poner al principio
un ejercicio de armonización de la energía, como hicimos en la clase pasada, podemos mover las articulaciones. En el segundo bloque podemos poner un ejercicio de atención básica, técnicas básicas de expansión de la conciencia, entonces aprendo a concentrarme. Y en el tercer bloque, por ejemplo, una relajación como otro bloque de armonización de la energía. Entonces yo digo, bueno, yo estoy dando clases de meditación agradables, todas las clases cambio la técnica de armonización de la energía, todas las clases le cambio el soporte de la atención y estoy dando clases agradables y positivas para las personas. Pero bueno, después puedo decir yo, bueno, pero ¿cómo hago progresar a ese grupo? Ya no es que dé técnicas diferentes, sino que las pueda ordenar en grado de dificultad, por ejemplo. Y cuando pienso cómo ordeno las técnicas en grado de dificultad, de nuevo aparece, la meditación es muy particular, porque si salimos a correr, al principio corremos menos y más lento. Y después corremos más y más rápido. O sea, sé que sería más difícil. Sé que sería más complejo. Si vamos a hacer danza, primero los pasos simples, después los pasos complejos. Pero en meditación, ¿cómo hago la progresividad? La otra cuestión es, claro, me doy cuenta la falta de coordinación de mi alumna. Me doy cuenta la falta de memoria de mi alumna cuando doy danza. No se acuerda la secuencia, no le sale el movimiento de cadera. Entonces yo digo, para hacer progresividad voy a diseñar técnicas con cierto nivel de complejidad progresiva. Pero entiendo qué es lo que estoy buscando. En cambio, en meditación, vamos a hacer progresividad. Bárbaro. ¿Progresividad de qué a qué? Y ahí, bueno, de nuevo nos sirven los bloques. La persona que cada vez logra armonizar más su energía, es decir, no se pone demasiado inquieta, no se duerme. Y a nivel postura, se me duerme cuando está acostada, le duele todo cuando está sentada. Bueno, de a poquito se va acostumbrando a la postura. La persona no se concentra. Bueno, primero trabajará con soportes de la atención más tangibles, más concretos, más fáciles de atender. Y luego irá progresando hacia soportes de la atención más sutiles. Al principio atenderá a soportes de la atención que no impacten tanto emocionalmente, para que no se le revolucione la mente, pero con el tiempo buscará atender a soportes de la atención más intensos, desde la afectación emocional, sin revolucionarse mentalmente y pudiendo seguir en conciencia. Entonces ahí estoy haciendo una progresividad. Entonces, primer desafío, le doy clase a un grupo. Segundo desafío, veo cómo hacer progresar ese grupo. Tercer desafío que tenemos todas las personas que damos clase de algo, la heterogeneidad del grupo. ¿Cómo hago para darle a personas que tengan distintas capacidades, distintas dificultades, distintos objetivos? Bueno, y ahí empieza, como hacíamos en la clase pasada, quien tiene problemas de tensión alta no se queda agachado, quien se siente bien sentado se sienta, pero si no se acuesta. Si sé que me voy a dormir o siento demasiada presencia de tamas, trabajo con los ojos abiertos. Entonces voy dando indicaciones diferentes, ¿no? Para las distintas personas. Hasta ahí va bien, se entiende, he hecho un resumen rápido. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, che? Piensen un segundito ahí, lo que ustedes quieran conversar. Acuérdense que este es un momento de encuentro. Si bien estudian por el aula virtual,
es momento de encuentro para aclarar cosas. Queda abierto esto, ¿no? De las preguntas para cuando uno necesite. Entonces, dentro de los requisitos que les pedimos para entregar certificación, aparece que uno va a entregar las respuestas a los 4 cuestionarios. Hay un apunte en cada módulo. Entonces, entrego las respuestas a cada cuestionario. Los puedo mandar por WhatsApp, los puedo escribir a mano y les saco fotos, después mando la foto, los puedo escribir en la compu y los envío. ¿Qué más hace falta para la certificación? Nos proponen un video en el tercer módulo armar, no me acuerdo, son 3 o 4 clases. Clases donde uno va a representar en cada bloque, va a representar cada bloque con... ahí contesto la pregunta ahí. En cada bloque uno va a representar uno de esos objetivos con una técnica, ¿no? Y hacer 3 o 4 clases progresivas diciendo, bueno, en el bloque 1 armonización, en el bloque 2 atención, en el bloque 3 tal cosa, y en las 3 clases que presento intento acomodar las técnicas de manera que muestren una dificultad mayor. Ahí sigo con esta explicación. Me interesa ir a lo que dice Silvia. Dice, la graduación puede estar vinculada con el tiempo. No sé a dónde lo llevará Silvia. Yo contesto lo que se me ocurre ahora con respecto al tiempo. Puede ser el tiempo de los bloques. Es interesante. Por ejemplo, quizá en los primeros días yo podría hacer bloques cortos porque no me confío de que una persona en 10 minutos no se duerma, no se distraiga o no se empiece a inquietar. Entonces a lo mejor hago bloques de 5 minutos, hago cortitos y los voy expandiendo, ¿no? Entonces ahí podría estar. También podría ser el tiempo de las indicaciones. Por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer un escaneo corporal, un atender a distintas partes del cuerpo. Entonces, si yo digo, sentimos los dedos de los pies y paso 30 segundos para decir de nuevo, sentimos las plantas de los pies, eso generalmente sería para más avanzado porque en ese tiempo el novato se perdió. Entonces, las indicaciones comúnmente en el más nuevo van más seguidas y en el más viejo van más distanciadas, porque mientras más distanciada, más posibilidad hay que se pierda. Podría ser más tiempo en una postura, más tiempo en silencio en una postura, se juntan las dos cosas. Entonces, bien, atendemos a la respiración. Cada vez que nos distraemos, que nos damos cuenta que nos distraemos, volvemos a atender a la respiración. ¡Tac! Y lo dejo 10 minutos. Bueno, eso sería para una persona que viene trabajando hace tiempo. Si no, yo voy a ir cambiándole el soporte de la atención. Por ejemplo, atiendo a la nariz, atiendo a la pancita que se infla, atiendo las pausas. Cada 3 o 4 minutos le cambio el soporte de la atención o digo algo. Entonces, en ese sentido, que se me ocurre a mí ahora, quizá haya otros, el tiempo podría ser un tema de progresividad. Entonces, bien, resulta que estamos con la diagramación de clases, va siendo progresiva. En ese trabajo práctico. Y después aparece otro trabajo práctico, que es el que nos va a orientar la charla de hoy, porque principalmente necesito hablar con ustedes, que hablemos, que dice hacer un taller de meditación. Cuando les pide un taller de meditación ahí, les pide un taller de meditación y otro tema. No sería un taller sobre meditación, sino meditación y algún tema que podría ser una problemática. Generalmente hay
talleres dedicados a problemáticas, la violencia, ¿sí? La enfermedad, el dolor. Y el otro es talleres combinados con otra disciplina o actividad. Meditación y danza, meditación y música. ¿Lo tienen? ¿Se dan cuenta de esto, lo que estoy diciendo? Un taller sería un encuentro esporádico, es decir, bueno, el primer sábado de cada mes o una vez cada tanto, nos reunimos para abordar meditación en torno a un tema en particular. Y ese tema puede ser una problemática humana o un tema a investigar, aunque no sea una problemática, o puede ser una disciplina. Entonces, meditación y danza, meditación y música, están orientadas, va como si fuera un cuadro sinóptico esto. Y luego, dentro de lo que es meditación y una actividad, puede tener dos sentidos, ir en dos direcciones. Atenti. O la actividad esa, como técnica de meditación, o técnicas de meditación para facilitar esa actividad. Son dos sentidos distintos en que se presenta un taller cuando es meditación y una actividad. Por ejemplo, decimos meditación y danza, meditación y pintura. Cuando yo veo meditación y pintura, a mí me queda la duda, si voy a ir a un taller de pintura donde han invitado un profe de meditación o la profe de pintura es profe de meditación y va a dar técnicas para facilitar la actividad de pintura, o vamos a utilizar técnicas de pintura con la intención de autoconocernos o de armonizarlo. ¿Ven los dos sentidos? Entonces, que me digan meditación y pintura, me queda la duda cuál de los dos es. Entonces, alguna de ustedes hará otra actividad, ¿no? Pintura, bailará o algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomarlo en cuenta. Bueno, ¿cómo lo haría? Resulta que acá no les damos una extensa formación de cómo armar un taller. Pasamos rapidito por ahí. Entonces, la tarea para la certificación de hacer un taller no es exigente. No es que tengan que hacer un taller que lo pudieran dar. ¿Por qué lo ponemos al taller? Es un recurso didáctico nada más. ¿Por qué? Porque generalmente las personas aprenden la meditación muy como si fuera una disciplina cualquiera. Yo voy a hago karate y como hago karate me ando sintiendo mejor en el día. Yo hago meditación y meditación es respirar, pero no le encuentro yo cómo relacionarlo con una actividad, es decir, cómo me ayuda. Entonces, el pedirles un taller es que ustedes pudieran cruzar un taller con una problemática, por ejemplo. Bueno, yo tengo violencia, yo no me puedo levantar de la cama, yo no sé qué hacer en la vida. Bueno, ¿los tres talleres serían iguales? Porque la meditación ayuda a todo. ¿O podríamos dar un taller orientado a cada cosa de esas? Entonces, ¿qué pasa? Cuando buscamos dar un taller orientado a eso, nos tenemos que ocupar de decir, pero ¿cómo? Y eso es lo que buscamos desde acá nosotras con eso. No es que ustedes hagan un taller de lujo, sino que ustedes se pongan en la tarea de decir, bueno, ¿cómo cruzo meditación con otra actividad? Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes es docente. Meditación y docencia, ¿no? Y a lo mejor son muy buenas meditadoras, ¿por qué? Porque se sientan una hora diaria y respiran, y son buenas docentes porque logran buenos resultados. Y después en el taller no saben cómo cruzarlo o hasta se les hace lío porque ustedes tienen un método, son buenas docentes, pero lo recagan a pedos al alumno para que
¿sí? O son sumamente estructuradas para armar como es, entonces cuando lo tenés que cruzar con meditación, o te peleas con la forma de enseñar que tenés, o te peleas con meditación, porque no se te relacionan. ¿Mm? Lo mismo con la música. Yo, por ejemplo, he traído a veces a la escuela personas que dan trabajos de liberación de la voz. ¿Mm? Y yo invitaba, porque era una persona que yo la traía para hacer yo, ¿no? Yo la traía porque yo necesitaba hacer yo. Entonces le pagaba, venía de La Falda, un muchacho que sabía mucho de eso, le pagaba de la ciudad, una ciudad acá en Córdoba que se llama La Falda, venía a Córdoba, entonces yo le pagaba para que viniera. Entonces yo armaba un taller e invitaba a mis amigos, mis alumnos. Entonces venían mis alumnos gratarola y trabajamos. Entonces yo era común que invitaba amigos cantantes, porque me parecía que les podía gustar, que les iba a ser fácil y nada que ver, ¿no? En liberación de la voz, a mis amigos, por lo menos mis amigos cantantes, no te estoy diciendo a vos que cantas, mis amigos cantantes era lo que más les costaba liberar la voz. Porque resulta que para cantar habían hecho un tipo de trabajo que no tenía que ver con liberar la voz, ni con sanar la voz. Entonces de repente a mí me sorprendía eso y bueno, lo hablaban con el profe y era muy coherente, digamos. Ellos habían tratado de lograr tal cosa, no de usar la voz para soltarse, para liberarse, para descubrirse. Entonces, esto nos puede pasar cuando hacemos otra disciplina, ¿no? Entonces, nos lleva a entender más la meditación, el tratar de cruzar. Ahora me pregunto yo, ¿qué llegó a ustedes de todo lo que dije? ¿No? ¿Qué es lo que llegó? Si fui capaz de explicar esto que a mí me interesaba compartir. Entonces, necesitaríamos una ida y vuelta, ¿no? Primero, abro a preguntas. Por ahí hay preguntas. Si no hay preguntas, después uso otras técnicas. Pero por ahí, si surge, ¿no? No se esfuercen a hacer una pregunta. Silvi. El micrófono. Ahí Ahí está. va. Bien. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Por ejemplo, se me ocurre un taller meditación y emociones, porque yo creo que la meditación es una buena herramienta para el manejo de las emociones, que es algo complejo y que se logra también siendo perseverante, digamos, en algunas cosas, porque soy terapeuta holística, hago Reiki y algunas otras técnicas, entonces antes de aplicar la técnica siempre me gusta tener una conversación previa y, o sea, la mayoría de las dificultades radican ahí, en la ansiedad de la cual yo también soy dueña y por la cual he venido haciendo este trabajo y por eso me interesó el tema de la meditación, ¿no? Entonces, por ahí me planteo ese tema, cómo ensamblar esas dos cosas. O sea, es una de las primeras recetas, digamos, que yo doy, es que como sugiero, como yo les digo, yo no tengo las recetas, las herramientas las tenés vos. El tema es que has probado en meditar y entonces ahí vamos al tema. ¿Y qué es meditar? Sí, no, yo busco en YouTube, pero esa música tan lenta no me va. Entonces ahí empiezo este último tiempo a plasmar estos conocimientos que he ido adquiriendo. O sea, es como que necesitas estar como más tranquila para empezar a ver el problema de otra manera, también un poco la escritura terapéutica, a ver cómo lo vas resolviendo. Y bueno, por eso considero que me gustaría eso, ver cómo puedo armar un taller con
algunas determinadas emociones son varias, pero las que más están afectando a la mayoría de las personas, nos están afectando. Por parte también. Ahí tenemos algo re interesante, ¿no? El tema de la emoción. Entonces, ahí no estamos hablando de una problemática, estamos hablando de un aspecto a armonizar que podría ser una problemática, la falta de autogestión emocional. Entonces ya tenemos uno, ¿no? Ahí. Entonces uno decía, ¿cómo lo hago, no? Ahí, ya tenemos uno. Nos ayudarían, Silvia nos dijo uno, ¿no? Meditación y emociones. Con el profe Fito comúnmente preguntamos así y vamos tirando títulos, ¿no? Entonces por ahí podemos escribir. Es como si yo les dijera, che, ¿qué talleres quieren que se den este año? Entonces vos decís, uy, yo quisiera esto, ¿no? Y alguna vez al profe Fito le dijeron meditación y peronismo entre los temas que le pusieron, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? Ya tira Silvia primero meditación y manejo emocional, meditación y emociones. Euge, ¿qué se te ocurre? Lo primero que se me ocurrió, y bueno, va una consulta también porque es un taller para un grupo particular de personas, por ejemplo, personas que transitaron o transitan cáncer. Ajá. Entonces, lo primero que se me ocurrió es, bueno, en realidad serían las mismas técnicas que estamos viendo ahora en el instructorado. No sé, digamos, si algo cambiaríamos si estamos hablando de una problemática en particular. O sea, si quiero enfocarlo en esa problemática, en qué diferencia habría en cuanto a las técnicas, o a lo mejor los contenidos, o a lo mejor la guía, o a lo mejor, no sé, yo transité cáncer, entonces es como que puedo, bueno, de acuerdo a mi experiencia, obviamente que cada uno transita las experiencias de diferente manera y con diferentes percepciones, pero puedo como tener una idea, y además participo en grupos de pacientes, bueno, de personas que han transitado o transitan, y puedo como tener una idea más o menos de lo que sería como útil que experimenten en esos momentos. Bien. Pero bueno, por eso primero se me vino esto, pero tengo esa duda, ¿no? Bien, livianito vienen. Bien, entonces tenemos, entre los apuntes tienen un apuntito de cómo armar talleres. Y dentro de eso nos da una estructura de trabajo. Ahora estamos viendo más el sentido del laburo, pero da como una estructura. Y en esa estructura plantea que uno podría hablar en un segmento de la meditación. Y en otro segmento hablaría del tema, ¿no? Entonces estaría la Silvia ahí parada, dice, las emociones, y habla de las emociones, de lo importante, ¿viste? Entonces habla de las emociones. Y en el caso de la Euge debería hablar del cáncer, ¿no? Entonces, mientras más conocimiento tengamos de ese tema, aún desde la dificultad, pero haberlo sentido, más fácil es, ¿no? Más simple se nos hace. Entonces aparecen dos bloques: la meditación, el tema, emoción, cáncer, y después viene un bloque muy importante que es poderle presentar a la persona cómo se cruzan, en dónde se cruzan. Quizás sea lo que más me importa de todo, ¿no? Este bloque. Después vienen bloques que son más difíciles, que son cómo yo diseño la técnica específica. ¿Se acuerdan la clasificación de las técnicas? Técnicas de armonización de la energía y dos tipos de técnicas de meditación: las básicas de expansión de la conciencia y las aplicadas. Entonces, en un taller yo podría tener, por ejemplo, 5 segmentos, que es la meditación, ¿no? O 6 acá. ¿Qué es la meditación? 1. 2. Hablar del tema que vamos a relacionar. 3. Cruzarlos. Todo teórico por el momento. Y después 3 bloques más técnicos.
Bloque 1, armonización de la energía. Técnicas de relajación, técnicas de respiración, movimientos corporales. Bloque técnico número 2, o quinto bloque del taller. Técnicas básicas de expansión de la conciencia. Es decir, bueno, todavía no nos ocupamos del cáncer, todavía no nos ocupamos de las emociones. Te tengo que mostrar qué es atender. Te tengo que mostrar qué es conciencia. Y después viene el bloque 3 técnico, que sería, bueno, estas técnicas serían más específicas, serían técnicas aplicadas de expansión de la conciencia. Y ahí hay todo un desafío, ¿no? El tercer bloque técnico. Es decir, bueno, pero ¿hay una técnica para cáncer? ¿Hay una técnica para emoción? Entonces, tercer bloque teórico sería cruzarlas. Y ahí es donde, que es lo que más me interesa que ustedes desarrollen. ¿Por qué? Porque eso sería entender la meditación. Entonces, si ustedes me dicen, por ejemplo, para mí es fundamental la comunicación. Y a ustedes les gusta mucho la comunicación. Y tienen un problema con su hijo o con su hija, tienen un problema en el laburo, y yo te digo, bueno, ¿cómo se aplica, esto de la comunicación ahí en el laburo? ¿Cómo se aplica con tu hija? Bueno, lo mismo con la meditación, ¿no? Entonces, ¿cómo se cruza? Entonces ya tenemos dos. Silvia nos dice las emociones, Euge nos dice personas que estén pasando la etapa de cáncer, ¿no? Que lo podemos extender, ¿no? Es decir, yo puedo hacer un taller para las personas que están pasando cáncer, pero puedo hacer un taller para las personas que viven con el que tiene cáncer, ¿no? Meditación y enfermedades crónicas, ¿no? ¿No? Dice Yolanda. Interesantísimo, ¿no? Bien diferente y al mismo tiempo un contacto con cáncer. Entonces, enfermedades crónicas. Para una persona que tiene diabetes de acá hasta que se muera, ¿no? Aquella persona que de repente tiene artrosis. Y después se nos abre en la cabeza, enfermedades físicas nada más. Acuérdense que acá el chiste es preguntarse para ver hasta dónde entendemos meditación, ¿no? Por ahí les puede agarrar un poquito la ansiedad de, ¿cómo lo armo? No, pero ¿cómo lo armo? La idea es entender meditación, ¿no? Ahí. Porque yo ahora que no he tenido cáncer nunca, se me puede ocurrir de cómo relacionar la meditación con el cáncer. Entonces va a partir de mi concepción de la meditación, pero también de mi concepción de qué habría que hacer con el cáncer. Lo mismo con las emociones. Las emociones se controlan, se autogestionan, se liberan. ¿Para qué sirven las emociones? De alguna manera la meditación me va a llevar a tener una concepción de las emociones. Yo no puedo tener una concepción de la educación totalmente separada de la meditación y cruzarlos. Voy a tener que compatibilizar eso. ¿Lo entienden? Entonces, de alguna manera, esto nos invita a tener una mirada del cáncer. Por ejemplo, yo voy a abordar la persona para decirle que nos tenemos que curar o que tenemos que ser felices. Es una diferente concepción, ¿no? Entonces, es un desafío, ¿no? ¿Quién nos cuenta algo más? Meditación y... ¿A qué taller irías con gusto? ¿Qué taller crees que las personas valorarían? Nos escriben ahí, meditación y... Porque ese nombre que tira de repente la Euge y cuando lo tira la Silvia, de repente puede que nos mueva. Decir, ¿cómo hago yo con cáncer? No, olvídate, meditar es para otra cosa, pero tenés cáncer, boluda, ¿qué vas a andar meditando? Entonces es re interesante qué me pasa con eso, ¿no? ¿Cómo lo pienso? Meditación y peronismo ya está, no me lo pongan.
Pueden poner y libertarios, como el otro, sí, libertarios, pueden poner. Cuando yo toso, no tosas, Silvia, por favor, toso yo solo. Se me ocurre chakras, pero no sé tanto del tema. Bárbaro, pero nos regalás un título re hermoso, ¿no? Ahí. Meditación y centros energéticos, ¿no? Meditación y chakras, a no ser que chakras sea campos, ¿no? Campos, estancias, ¿no? Entonces, ¿cómo medito para comprarme un campo? En ese caso, los chakras. Meditación y ansiedad es clavado, ¿no? Meditación y ansiedad es un título vendible totalmente, ¿no? Va a tener, la Vilma va a tener un montón en el taller de meditación y ansiedad, ¿viste? Va a tener más gente que nosotras. Meditación y miedos. Bárbaro, ¿sí? Meditación y miedos. Meditación y amor propio. Genial. Hoy Rosana acá. Meditación con síndrome de Down. Re interesante. ¿Sabes por qué me digo yo que es interesante? Porque yo cuando trabajé con personas así con síndrome de Down, no entendía nada de esto, ¿no? Fue hace 30 años. Entonces hoy, que conozco de meditación, me es tan simple darme cuenta que lo primero que tengo que hacer es conocer del tema, es relacionarme con la persona que le pasa, ¿no? El tema está en que, fíjense, ¿no? Por lo menos en mi historia. Ahora, Rosana dice meditación y síndrome de Down y yo me pongo muy, permítanme la palabra, por favor, muy humilde. ¿Y por qué uso la palabra esa? Porque no me pongo inseguro, porque soy profe de meditación. Entonces yo sé que relacionándome con un tema voy a poder ver una cantidad de cosas enormes. Humildad porque digo no sé, pero no hay inseguridad. Es saber que cuando uno se contacta con un tema, pero se contacta, se abre a un tema, empieza a aprender así, rapidísimo, ¿no? Muchísimas cosas. Entonces la meditación me sirve para hacer eso y me sirve para decir, Rosana, si tenés datos, ayúdame porque ando perdido, ¿no? Entonces, está muy bueno. Por ahí un papá, una mamá que tienen un hijo Down te pueden dar cantidad de datos, pero no entienden nada de meditación a lo mejor. ¿Se entiende? Conocen de eso. Y el chiste está ahí. Está ahí, es como si vos no supieras de alguna patología que existe tal patología más rara y vos enseñas yoga. Fíjense, a nosotros nos pasa con profe de yoga. Viene una persona y te dice, yo tengo tuti, cha, es un síndrome nuevo. Entonces, yo como profe de yoga viejo, le digo, pero me sirve, no, de eso no conozco, de yoga sí conozco. Así que vos contame. ¿No? Contame. Cuando la persona me cuenta, yo le puedo decir qué tiene yoga para eso. Pero tengo que abrirme y escuchar qué pasa ahí. ¿Qué le pasa a un ser humano? ¿No? Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? El tema de que la meditación te sirva también cuando no conoces, ¿no? Entonces, de alguna manera, un taller siempre es una investigación sobre el tema. Un taller es una investigación sobre ese tema. Meditación y yoga, nos pone María del Carmen. Bien, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo, ¿por qué? Porque para algunas personas es bien diferente una cosa de otra y para otras personas es lo mismo. Entonces, ese taller sería muy revelador. Es decir, ¿a qué le llamaron acá meditación? ¿A qué le llamaron yoga? ¿Qué tienen en común? ¿Qué es de diferente? ¿No? ¿El yoga es una forma de meditación o la meditación es una parte de yoga? ¿No? Preguntas interesantes que por ahí yendo a ese taller las podemos contestar.
bueno, nos han dado unos lindos temas, ¿no? Ahí. Generalmente cuando yo pregunto ahí aparece yoga y violencia también. Yoga y violencia de género. Yoga y disculpen, meditación y esto, se me confundió la palabra. Meditación y violencia de género, meditación y violencia, meditación y bueno, la enfermedad ya lo marcaron ustedes, bastante clásico. Meditación y dolor, meditación y sufrimiento, meditación y depresión. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos una serie de cosas, ¿no? Segundito que mando el link de la próxima clase y les cuento algo más que creo que les puede servir. Uno se podría preguntar acá, ¿cómo ayuda la meditación? No sé si notan la importancia de esta pregunta. ¿Cómo ayuda la meditación? No sé qué grado de dificultad les ofrece a ustedes esa pregunta, contestar esa pregunta. ¿Se entiende? Si me preguntan, bueno, ¿cómo ayuda la meditación? ¿Cómo me ayuda? ¿No? Entonces yo rapidito voy a hacer, vemos si me sale, la explicación de un taller de autogestión emocional y un taller sobre cáncer, ¿no? Entonces, el taller sobre autogestión emocional partiría diciendo lo que es la meditación, le dedicamos unos minutos a qué es la meditación, entonces ahí comentamos que la meditación es principalmente conciencia. Y bueno, ahí hay que desarrollar porque hay que mostrarle a ese grupo humano que no le interesa la meditación, sino que le interesa gestionar las emociones. O sea, me viene una persona que le gritó muy mal a su hijo y se siente muy mal. Me viene una persona que tiene mucho miedo porque le han robado y quiere gestionar la emoción, ¿no? Me viene una persona que tiene estado de ánimo muy tamásicos y quiere ver eso, ¿no? Una persona que tiene mucha ira y está sentada ahí y por la palabra emoción. Entonces yo le tengo que contar qué es meditación, porque meditación le interesa porque está pegado a emoción. Entonces le cuento que meditación es conciencia y le tengo que decir que no tiene del todo conciencia. Y por ahí puedo hacer unos juegos para que distinga, puedo hablarle, hacerle acordar de cuando llega a la pieza y no se acordaba para qué venía la pieza. Le puedo hacer acordar de todas las cosas que ahora que es más grande se ha dado cuenta y que antes no se daba cuenta y plantearle por ahí que no necesariamente se da cuenta de todo y que la meditación te propone un despertar de conciencia. Entonces explico meditación y después hablo de autogestión emocional desde el punto de vista que se va a plantear. Entonces digo, mira, la emoción es un movimiento del ánimo, del afecto repentino, de corta duración. Podemos hablar de un mundo emocional que incluye sentimientos, emociones y estados de ánimo. Pero por ahí, ¿a qué nos vamos a dedicar de eso? Generalmente, por ejemplo, se define la emoción como un movimiento repentino, de corta duración y de alta intensidad. Entonces le muestro la diferencia entre querer a alguien, que es un sentimiento, y estar enojado con ese alguien, donde se dispara de repente algo. Le cuento que las emociones comúnmente son disparadas por un pensamiento, una interpretación de la vida que es fugaz y que uno no se da cuenta. Entonces, si yo te veo en la oscuridad y creo que me venís a robar, me viene miedo. Pero si no interpreté que me venís a robar, no me viene el miedo. Que me da alegría cuando interpreto que algo me sirve.
Entonces, que la emoción tiene una relación, lo emocional tiene que ver con lo cognitivo, es decir, la emoción tiene que ver con mi manera de mirar las cosas. Hay todo un mapita que hacemos nosotros en meditación, que lo hacemos así. Son cuatro circulitos. El primer círculo dice suceso. El segundo círculo dice interpretación. El tercer círculo, así uno al lado de otro, dice emoción. Y el cuarto círculo dice manifestación. Son suceso, interpretación, emoción y manifestación. Hablamos de trabajar el antes, el durante y el después de la emoción en un taller. Entonces ahí le mostramos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto es larguísimo, que de acuerdo al estado orgánico que yo tengo, hace como una combustión, estado orgánico más suceso externo, genera una interpretación en la mente. ¿Entienden esto? Que si yo estoy cansada y me pasa algo, interpreto de una manera, y si no estoy cansada y me pasa algo, interpreto de otra manera. Entonces, en ese taller le vamos a ayudar a conocer y regular los estados orgánicos, porque tienen una relación con la emoción. Ahora bien, el segundo círculo, el pensamiento, la interpretación, tiene que ver con cómo es mi mente. Entonces voy a tener que aprender a reconocer el pensamiento, a descubrir que las cosas no me afectan por lo que son, sino por lo que yo creo de ellas. Y anda a decirle a eso al que tiene cáncer. Va a decir, pelotudo, o sea, yo tengo cáncer. ¿Qué interpretación ni la mierda? Es cáncer. No es fácil hablarle a ese, ¿no? No es fácil también porque cree que te está ganando. Yo tenía un amigo que tenía la esposa con cáncer, un compañero de karate de toda la vida. Entonces yo podía hablar con él muy fuerte, muy intenso, ¿no? Entonces en algún momento yo le decía, loco, no puedo, yo quiero venir a contarte los problemas míos y no hay manera de ganarte. Si competimos con los problemas, ¿qué te cuento yo? Pero a mí me duele lo mismo, loco. ¿No? Entonces cuando se me murió mi hijo, cuando tengo cáncer, cuando a vos te chocaron el auto y estás deprimido, es fácil que te digan que la interpretación de tu mente influye. Es más, le podemos faltar el respeto al que le chocaron el auto. Sos un boludo. Pero viene la que se le murió el hijo. Y miren cómo lo digo para venderles el tema. La que se le murió el hijo, no el que se le murió el hijo. Porque dentro del imaginario popular no hay peor cosa que se te muera el hijo. Y no hay quien lo quiera más que la madre. Entonces yo para venderle el tema tengo que decir una mamá que se le murió el hijo. Pero si tengo cáncer o se me murió el hijo, o sea, si a mí me chocaron el auto, estoy deprimido porque me chocaron el auto, ¿sería útil que yo me dé cuenta que soy un pelotudo? A mí me encantaría darme cuenta que soy un pelotudo y que lo puedo interpretar de otra manera. Pero si se me murió el hijo, ¿quién me dice que soy un pelotudo? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decirme que lo puedo ver de otra manera? Entonces, como terapeuta,
Esto es largo, ¿no? No va en este curso, pero se me viene. Como terapeuta nos importa el dolor de la persona. Y el dolor de la persona, según meditación, es relativo a la interpretación de la mente. Entonces, me da lo mismo el que le chocaron el auto que la mamá que se le murió el hijo. Porque soy terapeuta. Si es violador, si es golpeador y soy policía, lo meto preso. Si soy la esposa, me voy a la mierda. Pero si soy el terapeuta, lo cuido. Por más violador o golpeador que sea. Y no, porque estos son unos hijos de puta. Ah, bueno. No seas terapeuta de ese. Tengo mucho miedo, viste, me han robado. Entiendo lo que sentís. Y de a poquito, a medida que me lo permitas, te voy a ir contando. Vos no sabes, pero te voy a ir contando que se puede ver de otra manera. Y si a mí se me muere mi hijo, por favor, de la mejor manera, haceme acordar que se puede ver de otra manera. ¿No? Si estás con tanto miedo cuando se muere mi hijo y vos sentís que es insuperable porque no hay nada más grave que si te muera tu hijo. Y no vengas, por favor. Vos me querés mucho, pero no vengas. Está bien. No me traigas la idea de que es insuperable. Y no vengas si me vas a decir que es una pelotudez. Vení si podés reconocer mi dolor, abrazarme. Pero no vengas a decirme que es insuperable. ¿Vame? Quiero hacerles ruido. Que lo piensen. Porque por ahí me parece que es una pelotudez. Bueno, pero a este negro le he creído todo lo que me dijo del principio del curso, de la meditación. Entonces, las emociones se trabajarían entonces con el estado orgánico. Se trabajarían atendiendo al pensamiento, que yo durante el día me dé cuenta si estoy enojado. ¿Qué pensamiento me trajo eso? ¿Cómo lo interpreto? Y después de la emoción, la manifestación. Porque en la emoción me van a decir, aceptá la emoción. Aceptá que estás enojada. Ah, entonces le pego. No, aceptá que estés enojada. La manifestación es otra cosa. Aceptá el enojo. Y veremos la manera de canalizar la emoción. ¿Va bien la idea hasta acá? En el tema del cáncer hay una cosa muy fuerte que es si nosotras queremos estar felices para estar sanas o queremos estar sanas para ser felices. ¿Qué pasa si hay un chip adentro nuestro? Un samskara le decimos en yoga, una impresión mental que nos lleva a sobrevivir. Y que ese chip es más fuerte que el chip para ser feliz. A ver, si uno, ¿no? ¿Se ha fijado? ¿A alguien, además de a mí, le ha pasado que estando en una relación cualquiera, hermano, tío, primo, lo que sea, ha tenido más ganas de tener razón que de cuidar la relación? A mí me ha pasado un montón de veces. He tenido más ganas de tener razón que de cuidar la relación. Un moco, ¿sí? Pero me ha pasado un montón de veces. Entonces, automáticamente intento ganar, y ganando pierdo. ¿Se entiende, che? Bueno, habría como automatismos. Entonces,
¿qué quiero yo? ¿Sobrevivir o ser feliz? ¿No? Entonces, en el tema del cáncer, se van a activar un montón de mecanismos que coinciden con el tema emocional. Miedos, ¿no? Y ahí de nuevo, ¿qué entiendo yo de la emoción? ¿Hay que cambiarla? ¿Hay que conocerla? ¿Hay que armonizarla? ¿Cómo será eso? Porque si tengo miedo, ¿qué me va a decir mi profe de meditación? No, acordate que si tenés miedo, el sistema inmunológico funciona peor. No tenés que tener miedo. Claro, sí, pero eso me lo diría mi vieja. Mi vieja me diría, no arrastré los pies, no pongas los codos en la mesa y no tenés que tener miedo. Ese no es un profe de meditación, no tenés que tener miedo. ¿Y cómo mierda hago para no tener miedo, boluda? ¿Me entendés? ¿Cómo hago? Bueno, y ahí habría un trabajo, ¿no? Que hacer, que tiene mucho que ver con lo que hablamos antes, de la autogestión emocional, ¿no? Podés llegar a jugar en esa clase, jugar, divertirse y decir, boludo, pero estamos haciendo personas con cáncer. Ahora, si logran jugar y olvidarse durante un rato, puede ser una experiencia sumamente interesante. Y después juntarnos y cagarnos llorando. Pero llorar por el miedo, no por lo malo que es lo que me pasa. Cuando se murió mi viejo, estaba la guerra de Afganistán. Y yo estaba complicado con eso, estaba mal. La cantidad de muertes, decía yo, la cantidad de muertes que hay es tremendo. Gente que no conocía, y yo estaba angustiado por la muerte de esas personas. A los pocos días se muere mi viejo. Cuando se muere mi viejo fue muy armónico todo. Muy, muy armónico. Entonces yo me dije, ¿qué es lo que me pasa? Tan armónica que es la muerte de mi viejo. Había una tristeza armónica, sin conflicto, sin sufrimiento, un agradecimiento por mi viejo. ¿Qué me pasa? Si este tipo es cercano, es mi viejo, y estoy sufriendo por los de Afganistán. Y me di cuenta que lo que me pasaba con Afganistán era el conflicto. El conflicto, el sufrimiento, no la muerte. No era la muerte. Ahora, el miedo a la muerte puede generar mucho conflicto. Entonces, hay algo muy interesante, distinguir muerte, dolor y conflicto. Son tres cosas diferentes y las podemos investigar con la meditación. Hay veces que tenemos dolor, pero no tenemos conflicto. Y se vive de otra manera. Entonces hay temas muy profundos. No cierro acá, esto es enorme, ¿no? La persona, yo estoy usando esto porque les tengo que hablar así. Pero cuando hable del dolor que ustedes tienen, se van a defender. ¿Se entiende? Si yo hablo así, como gratuitamente del miedo, el que tenga miedo, sí, claro, para él es muy fácil, y más vale que de repente la persona va a reaccionar así. Si a alguna de ustedes se le murió un hijo, es posible que su mente diga, sí, ya te quiero ver a vos. El que tiene ira, ¿no? Ya te quiero ver. La persona siempre lo va a ver así. Por eso uno es el terapeuta. Y si uno lo ve así, no puede ser el terapeuta. ¿Me explico? Si uno lo ve insuperable, bueno, olvídate. Anda con un terapeuta. Ahora, ¿vos querés verlo de otro punto de vista? Bueno, abrite un instante. ¿Se podrá ver de otra manera? La mente humana registra cosas como graves y las deja clavadas ahí. Entonces, ¿hasta dónde nos animamos a mirar? ¿Hasta dónde nos animamos a pensar que algo es superable?
¿Mm? Decimos de las creencias. En las redes sociales todo el mundo dice que las creencias te hacen mal. Ahora después uno defiende las creencias, a capa y espada, defendiendo las creencias. Se manda una máxima de San Martín ahí: las creencias nos hacen daño. La creencia de que es insuperable perder un hijo. Sí, lo que pasa es que no es natural, porque uno, déjame hinchar las pelotas, decime que te duele. No te pongas en disertante cuando se te muere tu hijo. ¿Se entienden? Bueno, espero que no se peleen conmigo hoy. Yo tenía que comentar todo esto. Y queda ahí, ¿no? ¿Qué taller presentarían ustedes? ¿No? ¿Cómo lo organizarían? Y recuerden, es solo para entender más la meditación. No es que tienen que presentar un taller de lujo. Es decir, viene por acá. En otra clase les hablo, en la clase que viene, cómo serían las técnicas específicas. Es decir, ¿qué técnicas elijo con respecto a la emoción? ¿Qué técnicas elijo con respecto al cáncer? ¿Qué técnicas elijo con respecto a la meditación y yoga? Eso lo hablamos en otra clase para ver si lo comprendemos un poco más. Dudas, insultos, lo que ustedes quieran después por privado. Los insultos por privado, por favor, no en el grupo. Preguntas, cuestiones que se hayan movilizado, ideas de taller, lo que a ustedes quieran va a ayudar a movilizar el tema. Bueno, gente, estamos ahí en el límite del tiempo. Muchísimas gracias. Espero que anden muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chaucito. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chaucito.